Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida en sexta sesión de Café Conversado, nuestro seminario del Departamento de Salud Pública, que como les habíamos comentado, este ciclo está dedicado a hablar de la salud pública y algunas oportunidades que podríamos tener en un futuro. Para esta sesión vamos a estar hablando de inequidad y desigualdad y determinación social, bueno, determinantes sociales de la salud, o como comentaba el doctor Urbina, hablar en positivo, igualdad y equidad. Voy a hacer una breve presentación de nuestros dos ponentes, del doctor Luis Durán Arenas. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, cuenta con 2 maestrías en salud pública y en sociología, así como un doctorado en Organización y Políticas de Salud por la University of Michigan. Su carrera destacada por haber ocupado la jefatura del Departamento de Salud Pública y la coordinación de programas de posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, desde donde ha impulsado la profesionalización de la gestión sanitaria. Sí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina. Es director del Centro de Estudios del Reino Unido de la UNAM y coordinación de planeación del IMSS. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo. Y el doctor Manuel Urbina Fuentes es médico cirujano por la UNAM y maestro en salud pública de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Tiene una certificación en epidemiología, medicina comunitaria y demografía médica por la Universidad de Minnesota y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y coordinador del Comité para el Estudio de los Determinantes Sociales en México. Tiene el premio Gerardo Varela de Salud Pública y ha ocupado cargos directivos en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, y en la Secretaría de Gobernación como secretario del Consejo Nacional de Población. Es profesor de la Facultad de Medicina desde hace 25 años e investigador asociado de la consultora Investigación en Salud y Demografía, INSAD, desde el 2007. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para empezar a hablar de este gran tema que tiene muchas aristas y muchas dimensiones de las cuales podemos ir abordando, me gustaría preguntarle al doctor Urbina cómo ha transitado esta visión centrada en la enfermedad a una comprensión más amplia desde el campo de la salud pública, que incorpora no solo los factores biológicos, sino también los sociales, los económicos y los ambientales. Desde su experiencia, ¿cómo se articulan estos determinantes sociales de la salud con los procesos de inequidad y de desigualdad, específicamente para el contexto mexicano? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Escamilla y de la doctora Bellamy, perdón, y tener la oportunidad de compartir este conversatorio con un gran amigo como este, es el doctor Luis Durán, a quien conozco ya desde hace algunos años, cuando iniciamos aquí el programa del Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria, y desde que éramos estudiantes. Y creo que el hecho de que se esté celebrando el 70 aniversario del departamento, pues adquiere relevancia este tema que nos han pedido que comentemos, no solo por lo que implica, sino porque los orígenes de este departamento, con el doctor Bustamante, cuando se formaliza, porque tiene antecedentes previos desde el siglo XIX, es lo que hace relevante el que se dijo desde hace mucho tiempo, desde Virchow, de la importancia que tiene la parte social. Y en este contexto, en la pregunta de cómo se articulan, pues se articulan porque, en primer lugar, los determinantes sociales son los factores no médicos que afectan la salud y que tienen consecuencias que muchas veces el sistema de salud no puede resolver. Porque las causas, y por eso es que se denominan los determinantes sociales las causas de las causas. Esas causas son las condiciones en las que uno nace. Uno no escogió a los padres ni en dónde vivir. Entonces, las condiciones en las que nació, creció, se educó, trabajó, divirtió, envejeció y murió, son las que realmente dan estas inequidades y desigualdades. Y que en este ámbito
es importante decir que son resultado de dos tipos de determinantes. Los determinantes estructurales, que son todos los aspectos macro, en donde intervienen las políticas públicas, fundamentalmente relacionadas con la salud, con la educación, con la vivienda, con el empleo, con todo lo que es el desarrollo de un país. Entonces, todo lo que son políticas económicas son estructurales. Todo lo que tiene que ver con el gobierno y las condiciones de trabajo también son estructurales. Entonces, estos determinantes estructurales son los que realmente afectan a la población y le dan una estratificación social a una clase social. Y ahí es donde entra en juego la dotación genética, el sexo, la edad y los entornos en donde nosotros vivimos. Tanto los familiares como los comunitarios, o caso urbano, donde uno vive, las colonias, y todo lo que rodea los servicios de los que somos beneficiarios. Una escuela, un hospital, un lugar de trabajo, el transporte, la propia vivienda, el agua, el saneamiento, etc. Todo eso influye. Pero a su vez hay otros macro que tienen que ver con la aportación que se da de estas políticas en las diferentes áreas. Y menciono el que nos vincula directamente como es la salud. Pues la gestión en la salud depende de políticas públicas que determinan cómo se debe llevar a cabo esta parte. Y en la otra parte de la pregunta, eh, ¿cómo afecta estos procesos de inequidad y desigualdad? Pues los afecta en el sentido que al tener una clase social, va a estar condicionada a su vez con estos entornos a los que hice referencia, pero ya va a depender de otros factores que son los otros determinantes intermedios. Entonces, son dos tipos, las estructuras y los intermedios. Y en los intermedios es donde tienen que ver los aspectos psicológicos, los aspectos biológicos, las condiciones en las que uno vive y los servicios de salud. Entonces, cuando en los determinantes intermedios están está la infraestructura de servicios de salud y las causas de los casos están fuera, en los estructurales, pues el área de salud no puede modificar las condiciones de vivienda, por ejemplo, que son las que enfermaron, lo vemos con el caso del dengue. Independientemente de que dependa de los servicios de salud el que se tomen todas las medidas preventivas o la vacunación para las coberturas de vacunación, pero pues entonces salud, las estructuras de salud están en esta categoría intermedia y es lo que hace importante que de acuerdo a la estratificación social, entonces se tengan según los modelos de atención que se tengan, según los sistemas de salud que se hayan establecido y según la estructura operativa. Y en un país tan grande como el nuestro, de más de 133 millones actualmente, pues, y un territorio tan extenso como el que tenemos, y donde hay más, ahorita, el último cálculo del INEGI es de 85,000 localidades de menos de 500 habitantes, y de esas 85,000, 70,000 son de menos de 100 habitantes. Entonces, realmente esta parte de cómo equilibrar los efectos tiene que ver mucho con las causas. Y nos hemos dedicado, como lo mencionamos también más adelante en las preguntas, a la parte curativa, o sea, a resolver signos y síntomas. Avanzamos con lo que fue prevención, avanzamos con lo que fue promoción de la salud y avanzamos con lo que fue en el área de los determinados intermedios, los factores de riesgo. Y es aquí donde, en esta suma de factores de riesgo, promoción y prevención, es donde se abarcó no solamente lo individual, la salud individual, sino la salud colectiva o poblacional. Entonces, estas dos poblaciones, la población total y la individual, cuando uno baja en la prevención, la promoción y los factores de riesgo, tiene ya que ver con lo que pasa en toda la población. Entonces, en la parte estructural, ahí intervienen las infraestructuras, los estados, los gobiernos, las instituciones, y es donde se requiere la parte de participación intersectorial. Y si no se da eso, pues no hay un equilibrio.
Entonces, cuando logramos que esa participación se dé, que el que tiene que ver con la educación se meta a la salud, que el que tenga que ver con el empleo se meta a la salud, que el que tenga que ver con el medio ambiente se meta a la salud, es cuando dos determinadas sociedades se quedan en relevancia y es entonces cuando, sí, lo ideal, en teoría hay equidad y bienestar en salud. Y en esta parte es donde interviene el sector público, el sector social y el sector privado. Entonces son, digamos, estos elementos los que darían, desde mi punto de vista, esta articulación, que la pregunta que nos hace con los determinantes sociales y estos procesos de no igualdad y no equidad. Muy bien, muchas gracias por el amplio panorama. Doctor Durán, Ok. se suelen usar como sinónimos a veces inequidad y desigualdad. Nuestro estudiantado tiene muchos problemas para poder identificar algunas diferencias, pero ¿qué implicaciones tienen en salud pública? ¿Cómo diferenciar ambos conceptos? ¿Y por qué es importante hacer la distinción en el momento de diseñar e implementar las estrategias e intervenciones de salud? En, en el mundo, en la salud pública, en la medicina, en la investigación, casi todo viene en tres, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si eres de religión. Entonces voy a hacer tres comentarios. El primer comentario que me gustaría hacer es cómo nace el interés por moverte de la enfermedad a la salud. Y cómo ese movimiento se ve manifestado en los determinantes sociales de la salud. El segundo tema que me gustaría tratar es ¿qué, qué ha sucedido en 40 años? ¿No? Desde Amata. Entonces, más de 40, son 26 y 20, 32, casi 60 años. ¿Y qué implicaciones tiene para lo que es el estudio de los determinantes sociales y su contribución a la salud? Y voy a cerrar con una. Estamos platicando el doctor Rubín y yo llegué afuera, que es una inquietud que tengo yo. A final de cuentas, los determinantes sociales de la salud acaban generando dos cosas. Una distribución de poder que se manifiesta en la persona, pero se manifiesta en lo colectivo también, como dice el doctor Urbino. Y su correspondiente justicia social. O sea, pero hay que tener en cuenta qué es poder y qué es justicia social y cómo se relaciona. Entonces, la primera parte que a mí me gustaría tratar de estos como antecedentes donde venimos es algo muy divertido, ¿no? En 78, la principal motivación para que se hiciera la mata es que el mundo tenía famina, tenía carencias, tenía guerra, había una gran desigualdad entre los países europeos, los africanos y los latinoamericanos. Estamos peor que ahora. Pero el ambiente era un ambiente deplorable, ¿no? ¿Y qué pasa después de 40, 50 años? Tenemos famina, tenemos guerras, tenemos injusticias. Entonces, tenemos algunas condiciones para que sea necesario tener una perspectiva social. ¿Qué desgraciadamente pasó en estos 40, casi 50 años? Casi 60 años. No pasó nada. O sea, pasó mucho, pero no pasó nada. A ver, ¿en qué pasó mucho? Pasó mucho que se discutió, hubo experiencias muy interesantes en Europa y en Latinoamérica, por ejemplo, la chilena, ¿no? Que fue una experiencia muy buena, pero cuando ves tú las consecuencias en las poblaciones, estamos igual. Claro, más pequeño, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México tenemos una situación muy especial. Tenemos 130 millones de habitantes aproximadamente. La mitad pobres y la otra mitad de clase media. Entonces nuestro país es bien diferente porque en 78, ¿cuánto sería la clase media en aquella época? ¿Sería el 20%? No pasa del 15, 20. Entonces la situación es diferente, pero es parecida. La necesidad sigue siendo muy importante de tener
una participación social para definir lo que es la salud y la salud pública, pero tenemos la ventaja de tener la mitad de la población en clase media. ¿Y qué era el resultado de eso? Cosas muy divertidas, ¿no? Los determinantes sociales para la clase media han generado que tengamos muchísimas enfermedades crónicas que antes no teníamos. Y ahora las tenemos. Tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, tenemos las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etcétera, que tienen que ver con esa, digamos, inestabilidad que genera tener una clase media que no es totalmente homogénea, ¿no? Y entonces, eso nos da las dos primeras preguntas. La que sigue y que quiero hablar es de poder y justicia social. ¿Qué es poder? Poder es hacer que Manuel Urbina haga lo que yo quiero. Eso es poder. Que la gente haga lo que tú piensas debe hacerse. Ahí tienes poder. ¿Qué pasa con la salud y el poder? Que si no tienes tú una serie de aspectos que te generan poder, no puedes defenderte y generan una falta de justicia social. ¿Qué ha pasado con nosotros? Algo muy curioso. La diferencia entre la clase media y los pobres se ha magnificado. O sea, hay más clase media, ok, qué bueno, pero venimos arrastrando a la gente, el 60 millones de mexicanos, que no les hemos dado poder para que ellas tengan justicia social. Entonces tenemos una situación muy curiosa. Nosotros como México, es un país increíble. Si lo comparas con otros países latinoamericanos, se parecen, pero son distintos cada uno de ellos. Por ejemplo, agárrate a Argentina. Argentina también tiene una clase media bastante grande, pero su polarización es increíble. Tienen gente muy rica y gente muy pobre. Y la que está pobre está jodidísima, como diría el doctor Rodríguez Domínguez, ¿no? En cambio, México es más, o sea, yo creía que era muy polarizado, pero es más, digamos, sutil la diferencia entre el poder y la justicia social. Y en parte de eso ha sido que hemos tenido una transición donde hay diferentes grupos en la población que han logrado llegar al poder. Te guste, te caiga bien o no, ha dado poder a la gente para poder tener una situación mejor en la cual puedan tener atención a sus necesidades, no solo de salud, sino en general. Entonces, en ese contexto es el que estamos hablando de los determinantes sociales de la salud. Tenemos que seguir trabajando, sí, porque seguimos igual que hace 60 años. Guerras, famina, desigualdad. Pues no es posible que lo ataquemos. Voy a decir algo tan rápido de eso, pero inequidad, sí. ¿Qué es lo que quiero decir este año para cerrar un poquito de desigualdad e inequidad? Depende de quién lo diga, quién lo platiques, pero desigualdad tiene una connotación de que no puedes hacer gran cosa para, para resolver la desigualdad. Por ejemplo, hay desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, pues tienes diferentes tipos, fenotipos, de enfermedades inclusive, que no puedes tú evitar que sean desiguales, pero lo que sí puedes evitar es que haya inequidad en el manejo de esas enfermedades. ¿No? Entonces aquí hay una gran discusión que hay que hacer con el feminismo, porque realmente, siento yo, se ha dedicado a buscar otro tipo de cosas, no el de empoderar para que haya justicia social. Entonces, desigualdad es un tema en el que poco podemos hacer, pero en equidad hay muchísimo que podemos hacer y hay que tratar de recuperar. ¿Y la tercera? ¿Me falta un tema? Es que me comentaste que estas tres. Ya les dije, el contexto Ok, ok. Lo integraste en el. lo fui muy Ok, desarrollando. ok. Pues, coincido contigo, Luis, porque
todo lo que mencionas depende de algo que se nos olvida y hasta los que estamos en salud pública también, y quizás un sesgo personal, que es el denominador, es la población. Siempre hablamos del numerador y en este contexto la equidad juega un rol importantísimo, porque primero tiene que haber, en el sentido estricto, equidad para que haya igualdad. Sí, porque igualdad es que todos tengan lo mismo, o se llama igualdad. Sí, pero en esto que mencionaba el de las clases sociales, pues sí, no es la misma igualdad el que nació en un estatus económico que son igualitos, pero otro que nació en Totolapan, en el estado de Morelos, claro, que es un pueblo sin agua, de la agricultura, y a pesar de que desde la colonia pues no tuvo agua y ya después platicaré una anécdota de por qué ahora tiene agua. Y si lo comparamos con otra comunidad donde también trabajamos, que es Amacuzac, que está un río, entonces ahí hay igualdad en todos los servicios, pero las diferencias no son equitativas, no hay equidad. ¿Eh? Entonces, la mayoría de los que trabajan en Amacuzac son de caminos y federales, pues tienen casa, tienen tema, pero se enferman más que los de Totolapan, que no tienen nada, porque las infecciones son las que prevalecen por el consumo del agua o los más. Pero dijiste algo que me llamó la atención en lo que mencionabas y por eso hice referencia a eso del denominador, de las enfermedades no transmisibles, de por qué se está dando pues ahí va a depender de otro determinante que es la alimentación y que esta alimentación pues tiene que ver con la producción de los alimentos y que esa producción de los alimentos tiene que ver con la distribución y que esa distribución tiene que ver con el acceso en base al costo y que ese acceso y disponibilidad pues, va a estar condicionado por la estratificación social o la clase social y las conductas que condicionan el que se haya cambiado la dieta del mexicano, pues es lo que nos ha llevado a la obesidad. El principal problema de salud pública de este país es la obesidad y es el principal porque somos primer lugar en obesidad en niños y en adolescentes a nivel mundial. Nos ganan Estados Unidos y Alemania también ahora en obesidad en adultos, pero es mayor en la mujer que en el hombre la obesidad. Esa es la otra paradoja. Hay más sobrepeso en el hombre que en que obesidad. Y aquí en México también. ¿Perdón? En México también la mujer tiene No, no, sí, en México también. Entonces, 7 de cada 10 tenemos sobrepeso y obesidad. Pero es mayor la obesidad de las mujeres que en los hombres. Entonces, tomando este punto de lo que es el poder, es el poder adquisitivo, no solamente el que tú impongas tus ideologías o tu manera de pensar, es el poder de conocimiento. Y en un país donde por medio de educación secundaria, como es el nuestro, pues ese poder no se tiene, porque cuando se cambió la alimentación que en México era desayuno, almuerzo, comida y cena, a comida rápida, chatarra, a beber, somos el primer consumidor de Coca-Cola en el mundo. Y esto pues nos lleva a estos problemas que tenemos ahora que se manifiestan con hipertensión, diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares, todo lo que afecta. Entonces, sí, sí hay poder, pero no es un poder que hay que calificarlo como negativo para poder tener un equilibrio en estos contextos en los que se hace referencia a los puntos de Luis de equidad y justicia social. Sí, a mí me parece que es muy importante tú que dices, el poder es lo que te permite a ti tener justicia social. Si no tiene poder y le falta poder en cualquiera de las dimensiones que mencionaste, vas a tener inequidad. Sí. Entonces son temas que están amarrados, están con lo que es Así es. triste es que llevamos 60 años y no lo podemos pegar. Sí. Sí, que es, o sea, cuando se hizo el documento de salud para todos en el año 2000, vimos que llegó el 2000 y seguíamos igual o peor, ¿no? Claro. Aunque hace referencia a Marta, que es el parteaguas realmente, pero
En Canadá, en 1974, el entonces secretario de Salud, el doctor Lalonde, que era abogado, no era médico, estableció en el programa de Sistema de Salud de Canadá, no en el programa, en el Sistema de Salud de Canadá, la base que tomó para operar a los determinantes sociales. Y ya luego a la salud del deporte, que eso fue una de las innovaciones. Entonces, eso fue en 74, pero ya antes en Inglaterra ya había antecedentes de toda esta parte social, y por eso hice referencia al principio del doctor Bustamante, porque el nombre original era de medicina social, no era de salud pública. Sí. Así es. En mayo del 56. Así es. Sí, 56. Sí. Entonces, porque era la influencia de Virchow, de la medicina social. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta de cómo ha ido caminando este proceso que es el psicólogo. Que claro, ahorita que menciona Virchow, ¿no? O sea, de decir, la pobreza es la madre de todas las enfermedades y de todos los salubristas que vinieron también después de la Revolución Industrial, vemos estas condiciones, ¿no? Y como decía Luis, o sea, ahora estamos igual, yo pensaría que estamos peor, de hecho. Por el denominador que ha crecido. Pues, cuando empezamos, pues, que México iba a llegar a 20 millones, no se podían equivocar en los 50. ¿No? En 64, cuando se hizo el ISSSTE había 3 millones de trabajadores del Estado. ¿Ahora cuántos hay? 15. Eso es muy importante. Así es. No quiero parecer pesimista, pero si agarramos cada uno de los temas que han salido en los últimos 60 años que se relacionan con los determinados sociales de la salud, con pelas. Salud de 2000 años, ¿no? El del Mata, los indicadores del milenio, los objetivos del milenio, y ahora los desarrollo sustentable que tenemos que tener en el año 2030, ya no se entendieron. Entonces, algo, o sea, es como que yo creo que hemos logrado en algún punto entender el problema, pero no hemos logrado modificar el problema. Y ahora que mencionabas los ODM y los ODS, ¿qué piensan de este cambio que hubo? Que en los ODM de tener 8 indicadores, 3 eran de salud, ¿no? Y ahora en los 17 de los ODS está específicamente el 3, aunque todos se relacionan, ¿no? ¿Eso es benéfico, es perjudicial? ¿Cómo se transforma ante esta realidad en México? Sí, bueno, pues yo creo que fue un cambio muy positivo, porque de los 8 objetivos del milenio, todos estaban interrelacionados. Y el más importante siempre fue pobreza, como lo sigue siendo en los 17. Entonces, salud tiene que ver con los 16, pero hay 11 de los 17 que son específicamente determinantes sociales. Entonces, esos 11 de los 17 es lo que da el avance. Segundo, el objetivo era no solamente tener los 17 objetivos, las 169 metas y los 231 indicadores, sino el que cada uno de ellos tuviera las 3 dimensiones, la social, la económica y la ambiental, y que cuando se resolvieran o intervinieran o se modificaran, tenían que abordarse esos 3 componentes. Y todo era hacia una meta, que no fuera nunca la temperatura del planeta mayor a 1,5 grados Celsius. Entonces, ese es el principal motivo y es lo que se llamó Agenda 2030. En la Agenda 2030 están sus 17 objetivos que no se van a alcanzar en el 2030. Algunos países se van a acercar mucho, pero vino la pandemia y eso modificó mucho. Como depende de las políticas públicas, el principal detractor fue el entonces presidente de los Estados Unidos, que no creía en el cambio climático, que se lo tuvo que. Entonces, donde tenemos a otro campo que tiene que ver con los determinantes, que son las políticas públicas. Y las políticas públicas en este contexto son
realmente complicadas, porque intervienen muchos factores y porque además son planteadas propuestas inducidas por los organismos internacionales. Son pocos los países que tienen la iniciativa, pero al tener la iniciativa, como quieren que sea para todos, lo tienen que meter a las Naciones Unidas para que sea un consenso, una resolución, que es cuando se hacen, entre comillas, obligatorias o hay un compromiso por llevarlas a cabo. Entonces, en esas políticas públicas hay megatendencias que son las que las han condicionado. La más importante fue la transición demográfica y epidemiológica. Esa es la número uno que sigue pesando. La otra son las migraciones, la voluntaria, la involuntaria o la forzada, que se está dando de manera tremenda. El otro es el crecimiento urbano desastroso que tenemos. Y ya el mundo, bueno, México es urbano. El mundo se ha urbanizado. La tendencia es ya urbana prácticamente, si mal no recuerdo, estamos por el 70%. Donde más se atrasó es en África, pero ya en el promedio ya es más urbano la población mundial y eso da un crecimiento muy errático. Después, las recesiones económicas, esa es otra condición, una mega tendencia para hacer políticas. Y en este sentido, hay un problema tanto tecnológico, económico como tecnológico también de dependencia. Y pues México tiene petróleo, pero no inventó la máquina para convertirlo en gasolina. Entonces, así de sencillo. Inventamos aquí la televisión a color, pero la patentaron en Estados Unidos, no en México. Y es un mexicano, un ingeniero mexicano. Entonces, y la otra es el mismo cambio climático. Y este cambio climático es resultado de este denominador. Ahorita ya se estima que somos 8.300 millones de seres humanos. Sí. Entonces, si cada año son 87 millones. Entonces, todo esto ha generado tres grandes crisis: la energética, la del agua y la de los alimentos. Y ese panorama es lo que ha llevado a hacer políticas públicas y por eso se agrega, hay un grupo de expertos que se reunió en Barcelona cuando se discutieron cómo se hacían las políticas para los determinantes sociales y fue cuando bautizaron como las causas de las causas. Pero hubo alguien que dijo que existen otras que son las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas. Entonces, las causas de las causas son los determinantes y las causas de las causas de las causas que afectan a los determinantes son las políticas públicas. Y eso llevó a crear una comisión con la ANSEM y la Universidad de Boston para ver lo de políticas públicas y tener ahí una dimensión de ver qué políticas públicas habían afectado estas desigualdades e inequidades. Y fueron muchas. Entonces, por eso creo que cobra relevancia lo que dijo Luis del poder, que van a depender de las políticas públicas. Fíjate que aquí hay un tema bien divertido. Cuando habló de APS, por ejemplo, en Mata, quien hizo APS fueron los europeos, ¿no? Y no la hicieron siguiendo los preceptos de la OMS, la hicieron siguiendo los criterios y principios de sus sociedades. Entonces eso me llama mucho la atención porque cuando se ha visto el trabajo de las agencias multilaterales, el problema que yo creo que tienen es que ellas no han hecho su tarea. No, me refiero a los países que le dan seguimiento a estos grandes modelos multilaterales. ¿Por qué no han seguido? Porque no tienen las condiciones para llevar a cabo las políticas públicas. Porque lo divertido, si ustedes se ponen a analizar todo lo que se ha escrito sobre determinantes, sobre Alma-Ata, sobre APS, es que la gente piensa mucho en los objetivos y en las metas, pero no en las políticas para alcanzar las metas. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Porque ¿qué es la política? La política no es nada más ponerte de acuerdo en el gran tema que hay que tratar de solucionar en la sociedad, sino que tienes que generar programas y acciones para alcanzar las metas. ¿A dónde nos llega el problema? Los programas y acciones nada más los han desarrollado los europeos. Sí, efectivamente. Esto llevó a otra propuesta que se hizo por la OMS y que es desde el 2013
es salud en todas las políticas. Y salud en todas las políticas es otro gran movimiento que está vigente para precisamente abordar esto que dice Luis. Y salud en todas las políticas, en esa reunión que era para la promoción de la salud en Estocolmo, permitió entonces ya decir, bueno, son los que realmente quieren no solamente tener un objetivo y un indicador, sino cómo llevar a cabo las actividades para lograrlo, quién, cuándo, en dónde, con cuánto, en qué tiempo, con qué basal para ver si modifiqué o no. Y esa tarea es la que es la base de los 17 objetivos, al haber establecido indicadores. Porque entonces ya hay una manera de ver si avanzaste o no avanzaste. Se hicieron desde el 2000 al 2015 y hay un ejemplo muy lamentable en México. La razón de mortalidad materna que se propuso era de 20 como meta y llegamos a 35. Entonces, como cuando hacen los 17 objetivos, se sabía que África nunca iba a lograr eso, se subió a 70 la razón de mortalidad materna. Y entonces ahora México se adorna, pues ya rebasamos la mortalidad materna porque estamos, pero si vas a Chiapas es de 110. Y si te sales de las instituciones, Sí, eso es. lo que era antes la población abierta está regadísimo. Bueno, entonces y está aumentando tanto la mortalidad como, y lo acaba de publicar la UNICEF en el 24. Entonces, creo que aquí es donde hay esta importancia de las políticas públicas y y que creo que sería parte de la pregunta 3, ¿no? Pero antes de que nos vamos, déjame decirte otra cosa, esto es una anécdota. Ahorita se me va el nombre de la persona, pero nos vino a visitar aquí a la facultad una persona de la OMS, porque nos venía a platicar que en México le iban a dar o le dieron un premio por el programa de salud de la mujer. Y entonces yo sabía que el programa de salud de la mujer estaba muy bonito, tenía materiales, tenía pósters, tenía videos, tenía todo esto para decir que estamos haciendo nuestro trabajo, pero nunca se hizo, nunca fue a la población que lo necesita. Entonces cuando le pregunté a la persona que me dio, le dije, oye, ¿por qué le dieron el premio a México de algo que no se hizo? Se me quedó viendo y me dijo, Bueno, por política, pero, o sea, una cosa son políticas públicas, otra cosa son en inglés policy, que es la parte técnica de diseñar el programa de las acciones para llegar a resolver el problema, y otra cosa es la grilla. En México somos muy buenos en la grilla. bueno, con este ejemplo que da Luis, hay dos políticas públicas que sí fueron exitosas en la de planificación familiar y la de vacunación. Así es. Y empezaron de cero, pero siguieron los principios de hacer primero indicadores ¿sí? Para poder plantear metas, objetivos viables, financiamiento, capital humano para ejecutarlo, sistemas de información para poder checar. Y entonces esos dos son los exitosos. Y en el caso de planificación familiar, que tuve la oportunidad de conocerlo muy a fondo, se logró la transición demográfica y era población y desarrollo en la política. Entonces, población y desarrollo, se logró lo de población, pero no lo de desarrollo en el país. No nos desarrollamos como esperábamos. Teníamos el famoso bono demográfico porque nuestra pirámide era ancha en la base y quedan estos jóvenes, pero cuando ves la eficiencia terminal en la educación y que el promedio es de secundaria, pues ¿dónde está esa aportación? Se descuidó la parte educativa y ahora peor. Entonces hubo un gran esfuerzo desde Vasconcelos con las misiones culturales para ir al área rural a alfabetizar y se redujo el analfabetismo. Y actualmente bajaron artificialmente de 7 infracción el analfabetismo a 4. Ok, pero 4% de 133 millones es muchísimo. Entonces, y siguen igual. Entonces, yo creo que aquí, en esta parte, creo que sí hay experiencia y otras experiencias. El programa que se llamaba PEC, Extensión de Cobertura, que fue cuando se logró bajar en la época del Doctor Algodón a localidades de menos de 2.500 habitantes. Después vino otro programa que
se llamó PAC, Programa de Ampliación de Cobertura, que se enfocó fundamentalmente, que era un proyecto del Banco Mundial, a tres aspectos: al aspecto de salud, al aspecto de educación y al de alimentación. Y eso fue la base para que viniera otro programa que también fue exitoso, porque fue transaccional después con otros programas, que fue Progresa, Programa de Educación, Salud y Alimentación. Y después vino Oportunidades y después otro nombre. Pero pum, de repente lo cortan, los desaparecen. Y como sistema es cuando viene el sistema de protección social en salud, y lo que bautizaron por un error del entonces presidente de decir que era un seguro popular, que no era un seguro. Ni era Entonces, le dije, mira, entonces se le puso como el brazo operativo. Y así se validó. Y duró 20 años. ¿Qué fue lo que... y lo criticamos en la academia, Luis y yo, porque fuimos muy críticos del famoso seguro popular, Sí. porque se tomaba afiliación como cobertura. Sí. Pero no se tomó realmente, pero así se interpretaba cuando se querían echar flores, ¿no? Y tú y yo estábamos ahí sentados en esa sesión. Para mí sí es. Sí, entonces, pero lo que logró fue reducir el gasto del bolsillo y los gastos catastróficos. Y tener el acceso, que después se midió con pobreza multidimensional, a los servicios de salud. Esa fue la gran aportación, que se redujo de 50 millones sin acceso a 20 millones. Y ahora otra vez volvimos a los 50 millones, van a ver 40 y tantos. Bueno, ellos dicen que 38 ahora, pero que no importa. Entonces, son de los programas exitosos que hubo, de hecho se publicó por la OPS, de los 5 programas estaba el de alimentación y de vacunas, en fin. Y creo que aquí entra en juego esta parte que estamos comentando en el planteamiento a la pregunta que hizo la doctora, de cómo influyen, ¿no? Estas acciones, pero pues recuerdas la frase del doctor Soberón, que el programa que no tiene presupuesto es demagogia. Sí, un punto ahí importante es, ya vimos que las políticas públicas han sido el problema al no operar, al no llegar a programas y acciones que resuelvan problemas de salud y por lo tanto lleguen a la meta. Pero también el otro problema que está vinculado a esto es que han sido políticas públicas verticales, casi todas, independientes. Población, vacunación, el acceso. No, son políticas que sean integrales, excepto en donde, en España, en Inglaterra, en Francia, donde los países europeos, de ahí salió de la salud en todas las políticas, ¿no? Porque ellos lo hacen, nosotros no lo hacemos. Y el problema es grave porque no hay discusión. O sea, yo no he visto ninguna discusión ahorita en los últimos 4 años de que digamos cómo vamos a hacer las políticas públicas en salud. No hay discusión. Entonces, lo que yo desgraciadamente pienso es que vamos a ver otra vez una falla en alcanzar los metas de desarrollo sustentable y en 2030 alguien va a llamar a una reunión en el mundo, ya no Ecuador ni Panamá, otros nuevos, y vamos a llegar a otros objetivos y no vamos a llegar a ningún lado. Soy pues, pesimista a veces. Fíjate que ahorita ya hay una transición, ya está hablando del 2050. Y lo dijo Marmon en el informe que dio en el 2009 de los determinantes sociales, que un cambio requiere una generación, y una generación son 25 o 30 años según el país. Entonces, lo que iniciamos ahora va a ser resultados en 25 o 30 años. Y el hecho de haber establecido metas desde el 2000, con salud para todos en el año 2000, que no se alcanzó, que fue idea de Mahler, permitió entonces ya establecer estos indicadores. Y ahora son al 2050. Entonces, y es aquí donde cobra relevancia ahora, que ese es el movimiento que se está tomando para los post-objetivos del desarrollo sostenible, que ya se está trabajando, que ya no más faltan
para el 2030, 4 años. Entonces, ya se está trabajando en cómo se van a articular y hay evaluaciones muy interesantes. Entonces, hacer al 2050, entonces ya permite meter las otras áreas que antes no se habían considerado cuando se inventaron los del 2015 y que tiene que ver con el enfoque sistémico que se sacó con la obesidad, que tiene que ver con todas las tecnologías que hay ahora, que siguen impactando la parte demográfica y epidemiológica, que sigue influyendo mucho esta transición hacia lo que será no la inteligencia artificial en sí, sino todos los equipos de comunicación. Y entonces ahora, de hecho, la comunicación no solamente es en este medio, sino al transporte aéreo. El problema del COVID fue bueno, como los mosquitos los traemos de Chiapas. La facilidad de la comunicación. Ya hay mosquitos, pero a la altitud de México ya tenemos aquí dengue, ¿eh? Sí. Y la razón de que existe es que hay más comunicación. Exacto, entonces todo eso ha llevado a este cambio. Y el punto que quería destacar de este comentario es en relación a que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, las funciones esenciales de salud pública, la atención primaria de la salud. Y hay acuerdos internacionales que se dieron con todas las empresas, y yo anoté el nombre porque a mí me pareció muy interesante la propuesta, que se llama Pacto Mundial de las Naciones Unidas, donde son las empresas, y hay 10 principios que manejan, que los vinculan con los 17 objetivos, pero se van fundamentalmente con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Y el otro es el que hicieron los empresarios en Davos. Ellos establecieron la red global de equidad en el Foro Económico de Davos del 23, y eso permitió entonces ya que sea la parte de los productores de la industria, los que, cuando ya ves que son empresas socialmente comprometidas, entonces ahora ya son grandes empresas y el tema es brechas cero en salud, o sea, que no haya diferencias en salud. Entonces, esos dos movimientos son resultado de estos 17 objetivos. Y eso es lo que están dando base para lo que se vaya a proponer para los siguientes años. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la oportunidad nuevamente de hacer algo. Y lo que dice Luis es cierto. Aquí no lo hemos hecho por las políticas públicas que hemos seguido y porque no tenemos un sistema de salud. Claro. Crecimos fragmentados y ahora segmentados y ahora hechos bola, porque es un verdadero caos lo que sucedió. Y cuando tú dices, no eran verticales, sí eran verticales, pero se hacían horizontales cuando bajaron a las 32 entidades. Y en cada entidad se hacían verticales para que bajaran a los 2.400 municipios. Y se hacían otra vez horizontales cuando bajaron a las localidades. Todas las que teníamos eran 150 y tantas mil, pero ahora, como se han ido urbanizando, ya son menos. Pero entonces, realmente, esa era digamos, la fortaleza de que tenían que ser verticales, de otra manera no hubieran tenido éxito. Y ahora, y yo creo que es un punto que se debe destacar en el tema, tenemos todo un sistema de planeación democrática y un sistema de evaluación del desempeño, pero es una lógica vertical. Entonces ahora hay que cambiar a una lógica horizontal, perdón, no descendente, es una lógica ascendente. ¿Y qué quiere decir eso? Que en lugar de más programas, ya no podemos hacer nada ahorita porque está el Plan Nacional de Desarrollo, está el Programa Sectorial de Salud y los programas de atención específica. Pero hay una oportunidad en los 17 estados que van a cambiar ahora en el 27, porque tienen que hacer programas estatales de desarrollo, programas municipales de desarrollo, programas estatales de salud, programas municipales de salud, y es ahí donde se está trabajando en la academia con Pepe Narro para hacer propuestas del sistema de salud que debe tener México. Pero la única salida que yo veo es nada más en nuestro estado, porque ya no vamos a producir nada, ya está hecho todo.
con indicadores mal hechos además y basales que las que les convenían. Entonces, sumando esto y viendo al 2050, creo que ahí cobra relevancia lo que decía Luis, en el sentido de que es ahí donde van a tener las opciones y las políticas. Pero, y juega un papel muy importante este departamento, el capital humano para hacer esto, ¿dónde se está formando? ¿Dónde están esos médicos que hagan salud pública? Y aquí, como una iniciativa, cuando se el director de la carrera Wall, y tú la conociste, y que iba a ser en el CIEPS, y que le quitaron determinantes sociales, un director que llegó, borró determinantes sociales, como hizo el sexenio pasado la Dirección General de Información de Salud, logramos que se pusiera determinante social, y lo quitaron, y ahora pusieron en políticas de salud pública. Entonces, esas son decisiones que han afectado y en lugar de avanzar, están en proceso. Ya se habían logrado, porque esa fue la función del comité en la academia, de sensibilizar y promover, y llegamos hasta ahí, a cambiar el nombre de la Dirección General de Promoción de Salud y determinar social, para poder entonces entrarle ya con una área normativa, con recursos, etcétera. Y funcionó con los municipios saludables, que ya los echaron para atrás. Bueno, y ahora lo estamos viviendo. Y ya están descubriendo las funciones esenciales de la atención primaria y los determinantes en el papel. Entonces es un punto que creo que hay que recuperar. El determinante intermedio de la salud es el sistema de salud. ¿Qué sistema de salud requerimos los mexicanos, los peruanos, los panameños? Son diferentes, porque tienen diferentes contextos y desarrollos históricos. Por ejemplo, yo creo que si ya te metiste a meter el bienestar, deberías decir, ¿saben qué? Vamos a hacer el IMSS nacional. Y entonces vamos a tener un solo sistema para todos. Eso se llama igualdad. Porque ahorita no tenemos igualdad entre el bienestar y el IMSS ordinario. No se, no se dan los mismos servicios. Eh, podemos hablar en detalle, pero en términos generales, el IMSS bienestar tiene primero y segundo nivel. Y el IMSS ordinario tiene primero, segundo y tercer nivel. Bueno, tú escribiste el libro, cuando estabas con Hernández, ¿no? Sí, es. Ahora, entonces, un primer punto que tenemos que hacer en México es discutir el sistema de salud y comprometernos a una forma de sistema de salud. ¿Dónde lo han hecho? Lo hicieron en España y resulta que España es el segundo sistema del mundo en las calificaciones de salud. ¿Cuál es el primero? Japón. ¿Cómo le hacen los japoneses? No sé, pero los españoles hicieron las políticas públicas a través de crear un verdadero sistema. Sí. El punto aquí, que para mí es el más complicado, es que si no hemos tenido esos sistemas, recursos positivos, es por que no invertimos en salud. Es el punto. Por lo que se tiene de inversión más grande, porque no evaluamos. Son esos tres factores los que han influido mucho. Claro. Y yo creo que ahí es donde pues, está el reto para las siguientes generaciones y de los que se están formando en este campo. Y iba a comentar de que era la famosa carrera dual. Nosotros terminamos la licenciatura y al salir al servicio social y eres licenciado y tienes opción a una maestría. Entonces, si se cambia el internado y el servicio social, y en el internado tú metes epidemiología hospitalaria, con las cuatro troncales, y en el año de servicio social, en lugar de ir a copiar el informe que hizo el pasante anterior, y poner los datos actualizados, los preparas 3 meses en cómo hacer investigación de campo, cómo motivar a la comunidad, 3 meses para que hagan el estudio, cualquiera en base a prioridades, y 3 meses para evaluar, son 9 meses que se tienen, y puedes entonces aplicar y tener derecho a salir con la maestría, independientemente de que tú quieras ser un especialista en cardiología y que apliques el examen, pero ya tienes las nociones de salud pública, 2 años sumados a los que se dan en las básicas.
creo que lo que platicaba con Ricardo. Claro. Hicimos la evaluación, pero aquí tenemos un gran problema, que son los docentes, no los educandos. No están actualizados los docentes. Y un programa dual. Y está el programa, pero siguen el que ellos quieren, no siguen el que se debe hacer. Pero un programa dual que sería para todos los estudiantes de medicina. Sí, para todos, no, para todos. No, Porque no, ahorita tenemos la posibilidad que hagas la maestría, perdón, 20 por generación. Entonces, no, la propuesta que se hizo, era para todos los estudiantes de medicina. Claro. Y entonces aquí entró en competencia con el doctorado que lleva Ana Flister. De hecho, me pidieron que participara y dejé lo de... Aquí trabajé con Lilia Yamamoto, Lucía Yáñez y los de la generación intermedia con la Esto fue en los 90, ¿no? No, hace 10 años. Cuando salió Narro y estaba Grau, con Grau y lo hicimos. Pero Narro había dejado lo del doctorado. Y entonces me pidieron que fuera apoyara esta parte. ¿Y cuál fue el error no verificado? Porque de esos 6 que eran los mejores estudiantes de esa generación que sabían inglés, tenían alto promedio y estaban motivados. 2 se fueron a salud pública. Y entonces, y querían ser especialistas, fueron especialistas en salud pública. Bueno, no sé si lo siguieron, ya no seguí la pista, pero no lo publican, fue el error. Entonces ya se fue Lidia, ya se fue Lucía, y Pasó el tiempo y ahora estamos. Entonces, y después lo retoma Fajardo y hace un convenio con el Instituto de Salud Pública y de España, considerando lo que tú decías. Pero, hasta es lo que quiero platicar con Ricardo, no sé qué tanto haya avanzado, pero esa semilla la sembramos desde que estaba en Narro. Después yo la ejecuté con Graue y ahí empezó el doctor Graue cuando tuvimos la propuesta. Sí. Sí, creo que ya, Ya había cortado. yo creo que ya llevamos más de una hora. Sí. Sí. Entonces, yo también me quedo con muchas preguntas. Es que ustedes tienen mucha experiencia desde hace muchos años en distintos sectores. Y entonces yo creo que podríamos ir cerrando con los desafíos y oportunidades que tenemos desde la salud pública, ¿no? Porque, o sea, como nombraban en términos de los determinantes estructurales, pues es difícil incidir. Y en términos de determinantes intermedios en los sistemas de salud, que veíamos que en general están centrados en la productividad y la cobertura, ¿cómo hacemos este enfoque de equidad que responde a las necesidades? Si, como decía el doctor Durán, pues hacer estas políticas que están atravesadas por los intereses económicos, los intereses políticos, y cómo implementar estas políticas en la gestión de los sistemas de salud, pensándolos de salud pública y pensándolos desde la determinación social de la salud. A ver si quieres, empiezo. Llevamos, no, yo creo que como 50 años hablando de un concepto que se llama empoderar. Pero empoderar a quién, al individuo, empoderar a la colectividad, empoderar a los servidores y proveedores de la salud. Yo creo que esto es un tema que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos empoderar a estos grupos para que puedan ellos en sí mismos fomentar la aplicación de estos determinantes sociales de la salud para alcanzar la igualdad y la equidad? Ese es un primer punto. Otro desafío, ya lo mencionó aquí Manuel, es que pasemos de los objetivos y las metas a los programas. O sea, yo creo que si va a haber una reunión de, por ejemplo, desarrollo sustentable, lo fomentaron en Latinoamérica, Ecuador y Panamá. Si nosotros nos juntamos con Brasil, Argentina, Perú, y logramos hacer una reunión en la que acabemos con programas de acción, no nada más los objetivos, sino los programas de acción para llevar a cabo los cambios. Eso sería un cambio fantástico.
Y yo creo que vale la pena hacerlo. ¿Quién sí lo hizo? Lo hizo Chile, pero con ellos mismos, ¿no? Creo que es el único país, no sé si tú tengas algún otro que haya hecho, Costa Rica. Costa Rica. Pero digamos, con la fuerza que hicieron los chilenos tenían una subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud. Sí, que ya me quitaron. Costa Rica no tiene ejército, ahí también hay mucho presupuesto que se va a salud. Bueno, tiene un sistema único que es lo que fusionó la seguridad social. Es el ejemplo. Y lo Y, chistoso, y, perdón que te interrumpa, Manuel, lo chistoso es que Costa Rica copió al INSS. Bueno, el IMSS fue una iniciativa, lamentablemente dependiendo de la situación laboral, pero como modelo, pues tuvo muchas ventajas. Sí, Pero yo creo que además del el cambio se debe dar hacia los problemas. Ya hay muchos programas, pero ¿cuáles son los problemas que no hemos resuelto con esos programas? Entonces, mis prioridades serían los problemas de salud. Y ahorita es la opción que tenemos. Y por eso esa lógica ascendente. El problema aquí, con lo que tenemos, y hay 4 ámbitos en donde no hay opción para los determinantes, para actuar. Donde uno vive, donde uno estudia, donde uno trabaja y donde uno se divierte. Entonces, estos 4 ámbitos son los que desde 74 la LONDE los tomó y por claro. eso en donde se divierte metió lo del deporte. Ujú. Y siguen siendo vigentes. Entonces, si analizamos las condiciones de vivienda en donde se encuentra, y ahí tiene un dato si analizamos las condiciones donde se estudia, donde se trabaja, por eso se inventó salud ocupacional, y todo lo que son los espacios para recreación, Ujú. pues ahí son las áreas de operación para resolver estos problemas. Y creo que esto es una ciudad universitaria. Aquí se puede hacer. Y de hecho es una de las propuestas que se hicieron ahora que vino el doctor Marmon a la academia para copiar lo que él hizo ya en 40 ciudades del Reino Unido, que son las ciudades Marmot, Marmot Cities o Places en Marmot. Ya hizo 2 en Italia y en Hong Kong tiene un instituto igualito al de Londres. Hay que invitarlo. Entonces, sí, lo malo es que para invitarlo hay, bueno, ya después lo digo, no está francés. Hay que encontrarlo. Entonces, ese es el punto. Y ahora que viene el cambio, digamos ya, yo tengo el comité, donde tú eres miembro del comité permanente de determinantes sociales, participamos en el origen, él ha seguido, y es una actividad del departamento, venir a hablar y promover y seguir insistiendo en el apoyo de amigos como ustedes para poder pues, difundirlo. No sé si vaya a ser muy largo y los alumnos piensan que están hablando y van a pagar no se está grabando. No sigue grabando. Eso no lo puedo Yo me divertí mucho, me estoy divirtiendo mucho porque creo que estamos hablando de temas que se basan en nuestra experiencia. Ahorita que dijiste tú, por ejemplo, el problema y el programa que se llevó a cabo muy bien de planeación familiar y el de vacunación, tú fuiste subsecretario y estuviste en CONAPA. Yo fui el director del CENSIA y me tocó tratar de lograr que hubiera un mejor sistema de vacunación y lo dejamos en 2018. O sea, lo dejamos que aguantó 3 años hasta que tronó. Sarampión, no 30 años sin sarampión. Y pues, si dejas de comprar la vacuna, pues los programas se acaban, ¿no? Si dejas de... Dengue es el otro. Sí, 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 dejaste de capacitar a los estados, soltaste las cosas. Y se descentralizó y luego ya se volvió a centralizar, entonces, pero en fin, doctora. Pues muchas gracias. Yo todavía me quedé con muchas preguntas, pero bueno, tenemos que cortar. Les agradecemos mucho a ambos su participación y ahorita seguimos en. Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es agarrar otro tema, invitamos al doctor Urbina y me invito a mí mismo y nos echamos otra buena, porque yo creo que el punto es que se discuta, que se escuche, que se hable, que se diga, porque si no lo sabe la gente, si no es visible el problema,
No hay una solución posible. Bueno, pues que sigan otros 70 años más en este departamento y que podamos ver resultados. No, ya no nosotros, pero sí que cambien las cosas desde la salud y el bienestar de este país con equidad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.